Y un ejemplo interesante es ver los hechos que ocurren cuando los polos industriales de Argentina y de Brasil empiezan a tensionarse y a obstaculizar flujos comerciales cuando entienden de que su contrincante, su competidor, le está haciendo un daño. Y lo hacen violando, sin ningún miramiento, los compromisos asumidos dentro del esquema del Mercosur. Por lo tanto, esa realidad creo que es una realidad perenne. No sé si en algún momento se podrá diluir, pero que es una dificultad que, desde mi punto de vista, en este estado, en este estadio de desarrollo que tiene el Mercosur, va a ser una valla muy difícil de superar. Otro tema que es muy importante es que las economías grandes, por el tamaño y el peso relativo, son quienes fijan el tipo de cambio real de su periferia económica, con sistema de integración o sin sistema de integración. Es imposible pensar que Uruguay pueda tener un tipo de cambio real muy distinto al vigente en Brasil o muy distinto al vigente en Argentina. En definitiva, Uruguay, si uno mira la realidad económica de los últimos 20 o 30 años, o de toda la historia, va a observar que el tipo de cambio real, de alguna manera, en Uruguay es el promedio de los tipos de cambio reales en Brasil y Argentina. Cuando Brasil se sobrevalúa por la vía del comercio de bienes de servicios, nuestro tipo de cambio real se aprecia. Y no hay política doméstica, no hay volumen de compra de reservas que pueda hacer el Banco Central, política monetaria que se pueda llevar adelante, que pueda contrarrestar esa realidad. Y eso aconteció en Europa. Quien determina el tipo de cambio real de Europa es el país más grande y el que tiene mayor competitividad, que es Alemania. Con lo cual, con el nivel del euro, con la cotización del euro actual respecto a otras monedas, que eso es el cociente entre el euro y las otras monedas, es el tipo de cambio real que tiene la Unión Europea. Alemania prospera, Alemania exporta, no tan solo dentro del espacio europeo, sino al resto del mundo, crece. En cambio, hay países que con ese tipo de cambio real no pueden sobrevivir, como es el caso de España, que el tipo de cambio real le dificulta poderse proyectar a los mercados, ni que hablar de Grecia, ni tampoco de Italia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esa realidad ocurre cuando no hay un esquema de integración, mucho más esa realidad se potencia cuando un esquema de integración está vigente. ¿Por qué? Porque el sistema de integración permite que las corrientes comerciales, que son en definitiva los canales de transmisión por los cuales se equilibran los tipos de cambio reales entre países, se fluidifique. Y eso lleva entonces a que los sistemas de integración, cualquiera sea su modalidad, tienen esa característica. Hacen que el ciclo económico de los países más pequeños queden atados al ritmo del ciclo económico, tanto en la parte productiva como de tipo de cambio real, a lo que acontece en el país mayoritario. Por lo tanto, aquí entramos entonces a la etapa de los desafíos que son válidos tanto para la Unión Europea como para el Mercosur. El primero de ellos es que la performance diferente entre países de un espacio comunitario, de un esquema de integración, es los niveles de productividad diferentes, porque en definitiva los niveles de productividad diferentes son los que están explicando el nivel de tipo de cambio real y son los que en definitiva permiten
que los países de ese espacio comunitario crezcan a ritmos diferentes, tanto sea generado por por demanda de bienes dentro del espacio comunitario o hacia afuera. Y aquí de vuelta, volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente. La convergencia en la que ha venido poniendo en dificultades a la teoría económica, porque en definitiva lo que estaría por detrás es la idea de que en los países que tienen menos productividad se supone que la inversión física va a tener más rendimiento, porque uno invierte en aquellos lugares donde existe menos cosas, menos carreteras, menos servicios, por lo tanto la tasa de retorno va a ser más alta y toda la inversión va a converger hacia esos lugares hasta que en un momento toda la competitividad quede igualada en todos lugares. Eso no ocurre. Y no ocurre justamente porque aquí estamos mencionando tres o cuatro elementos. Primero porque hay culturas disímiles. Hay culturas que propenden al ahorro, otras propenden al gasto. Hay unas que trabajan de lunes a sábado y toman 10 días de vacaciones, y otras culturas que tienen como valor entendido y es justificable, o cada cual opina lo que le parezca sobre el tema, un mes de vacaciones. Tenemos ciclos políticos con agendas diferentes, donde cada cual hay unos ciclos políticos con partidos que tienen visiones de largo plazo que permiten introducir ciertas reformas estructurales, y hay otros ciclos políticos con partidos con mayorías muy escasas que están viviendo en el día a día. Por lo tanto, esa idea de que el automatismo de la convergencia y que si todos nos integramos y nos vamos a emparejar, es una idea, es un ideal, pero puesto en el mundo de las realidades, hasta el momento no hemos tenido buenos resultados. Yo diría, y acá viene otra pregunta, si esta es la realidad, ¿qué pasa con el Mercosur? ¿El Mercosur es viable, no es viable? ¿Hay que cerrarlo, nos vamos, nos quedamos? Bueno, yo diría que, primero, hay un determinismo geográfico que es ineludible. Por lo tanto, del barrio nadie se puede ir. Yo lo que diría es que habría que bajar las expectativas, habría que tratar de prosperar y profundizar en los temas que son básicos, como la integración energética, la integración en infraestructura. Por supuesto, perfeccionar la parte comercial, pero no atar la estrategia de desarrollo de ningún país, y en particular el nuestro, a que todo el crecimiento se va a producir vía Mercosur. Cuando lo hicimos, que fue hace 10 años atrás, cuando teníamos apostado todo nuestro crecimiento al Mercosur, tuvimos una enorme crisis cuando nuestro socio mayoritario colapsó. Por lo tanto, yo diría que sin entrar en una opción de dar un portazo al Mercosur, cosa que no corresponde, creo que los tiempos y las expectativas sobre su porvenir habría que reducirlas un poco. Déjenme ahora pasar al tema de las crisis, porque este es otro tema que es importante. Las crisis también se han convertido en los últimos 40 o 50 años en una componente, en un compañero de ruta que no es deseable, pero que de tanto en tanto aparece, justamente por las nuevas formas de funcionamiento que tiene la economía internacional, una economía muy integrada, muy abierta, donde los flujos de capital autónomos, como les señalaba hace un rato atrás, son fuente de disloque muchas veces del comportamiento macroeconómico, y por lo tanto frente a esa realidad
nos encontramos con que las crisis son un ingrediente importante a resolver y a tener en cuenta en el diseño de los sistemas de integración. ¿Y esto por qué es? Es por dos razones que creo que son muy importantes y que nosotros, en particular en Uruguay, la sufrimos en carne propia. Porque las crisis se transmiten por los sectores financieros. Los bancos, a pesar de toda la normativa, de todas las regulaciones, al final del día están en el área de riesgo, en el fuego cruzado, en la resolución de los desequilibrios que tenga una economía. Es decir, si el Estado colapsa, muchas veces, en algunas realidades, los bancos son quienes tienen que aportar recursos y por lo tanto son lesionados. Tenemos ejemplos. Argentina es un ejemplo interesante para evaluar de cuando el Estado necesita recursos, el sistema bancario los aporta, tanto el Banco Central como la banca privada, aunque no sea voluntad, pero hay que hacerlo. Por otro lado, cuando los gobiernos tienen una fuerte displicencia fiscal o un desequilibrio fiscal inesperado, eso se convierte en un problema de endeudamiento que generalmente también le pega a los bancos, y los bancos están invertidos en papeles soberanos. Por lo tanto, aquí hay una serie de canales conductores de las crisis que están presentes en todos los países y que, a mi entender, se potencian cuando esos países integran un esquema de integración. Y eso es lo que ocurrió en Europa. Es decir, nos encontramos con bancos franceses con graves problemas, no por prestarle demasiado a los franceses, sino por prestarle demasiado al gobierno de Grecia. Nos encontramos con bancos municipales alemanes en problemas, no porque por prestarle en demasía a los alemanes, que son muy conservadores, sino por financiar vivienda en Europa, en España en particular. Por lo tanto, esa realidad que podía ocurrir sin un espacio de integración, obviamente que se fluidifica de una manera notable cuando esos esquemas están vigentes, porque el tránsito de personas, porque el conocimiento entre los agentes, porque las corrientes comerciales van generando contactos que hacen que, en definitiva, las fronteras se diluyan y que los riesgos de una zona a la otra puedan esparcirse con enorme facilidad. Frente a esta realidad, ¿qué es lo que uno puede observar? Bueno, primero ya lo dijimos, en la parte comercial, cuando aparecen dificultades, bueno, aparecen los camiones en la frontera, aparecen las trabas sanitarias, aparece alguna excusa donde, en definitiva, se viola sin ningún tipo de cortapisa las normas que se habían pactado previamente. Cuando tenemos crisis en la parte financiera, bueno, aquí ni siquiera se pueden aplicar medidas, porque no existen, no se sabe. Cuando ocurren las crisis financieras, hasta el momento, en la Unidad Europea, por supuesto en el Mercosur, pero en la Unidad Europea no hay ninguna estrategia de cómo salir adelante. Hace más de 2 años que están probando distintas alternativas, distintas opciones, todas fracasan porque son siempre escasas, con un timing inadecuado y muchas veces destinadas no a la resolución del problema de fondo. Esto es producto de un tema que es muy difícil. No hay una institucionalidad. Pongámonos a pensar qué ocurriría en el seno del Mercosur si dijéramos que debiéramos crear una institucionalidad para protegernos de las crisis financieras de deuda bancarias que ocurrieron en el seno del Mercosur. No nos hemos podido poner de acuerdo en cosas más simples de cómo integrar la red eléctrica
o cómo integrar la infraestructura física, mucho menos cómo hacerlo para generar un ámbito donde se tienen que tomar decisiones a veces muy fuertes, a veces de índole supranacional, para tratar de cauterizar un impacto financiero negativo que está viniendo de alguna parte del esquema comunitario, tanto sea el Mercosur como la Unidad Europea. Es decir, la Unidad Europea es el ejemplo patente de una realidad que se entendía que era sumamente sofisticada y que frente a una crisis naufragó totalmente. Eso lleva entonces a que, como no hay mecanismos, se recurran a políticas totalmente ad hoc, que no tienen demasiado asidero en algunos casos, y segundo, que la resolución de las crisis queda en manos de los socios mayoritarios, que son los que tienen la billetera. Es lo que estamos observando en Europa, donde Francia y Alemania deciden, se reúnen el presidente de Francia y la canciller de Alemania, se reúnen un fin de semana y deciden y le comunican al resto del espacio comunitario qué es lo que hay que hacer. Si uno eso lo traslada hacia el Uruguay, bueno, uno se asusta, porque uno se imagina que puede haber una reunión entre los presidentes del Banco Central de los países mayoritarios del Mercosur o de sus ministros de Economía, y que después nos enteremos de que nuestro déficit fiscal tiene que ser de tal nivel, o que nuestra deuda la debemos manejar de tal o cual manera. Por lo tanto, aquí hay un tema que yo no tengo respuesta, pero que es el tema. Es decir, en los espacios comunitarios no es cómo hacemos para exportar más, cómo hacemos para tener mejores carreteras, cómo hacemos para tener una mejor red eléctrica regional. Eso es importante. El tema es qué hacemos cuando tenemos una crisis. ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Quién resuelve? ¿Cómo son las mayorías? ¿Quién pone los recursos? ¿El que es responsable del problema? ¿O hacemos entre todos un auto seguro y al que tuvo el problema lo sacamos del problema y después puede ser que lo suspendamos por un tiempo? Pero bueno, ese tema creo que es muy importante, es sobre lo cual he estado preparando esta charla, meditando, y del cual no tengo respuesta. Y creo que por ahí vamos a ver en los próximos meses o tiempos cómo la Unidad Europea va a tratar de resolver el tema. ¿Por qué? Porque el tamaño de la Unidad Europea es de tal magnitud que el Banco Central de Bancos Centrales, que es el Fondo Monetario, no tiene ninguna capacidad para solventar el problema. Por dos razones. Primero, por una económica. No tiene recursos para solventar el problema. Si el Fondo Monetario tiene una capacidad prestable de alrededor de 300.000 millones de dólares. La deuda griega es ese monto. ¿Y qué pasa si ocurre algo en algún otro país de Europa? ¿Qué hace el Fondo Monetario? Simplemente aportar asistencia técnica. Por tanto, lo serio de esta realidad es que frente a los incendios que puedan generarse en el espacio financiero mundial, no tenemos un cuartel de bomberos con el tamaño suficiente para aplacar el fuego. Y esa situación es algo que creo que va a desvelar a muchos durante los próximos años. Por tanto, ya cerrando, yo diría que las lecciones principales es que la integración económica, o como se la quiera llamar en sus distintos grados, es un ejercicio de ingeniería política demasiado complicado. No es automático,
está lleno de dificultades y obviamente que la mayor dificultad es cuando el sistema presenta crisis como la actual, como la que estamos viendo en la Unión Europea. Con la advertencia que quizás no sea la última. Es decir, las reglas de juego, cómo funciona la realidad mundial, hace que los países, todos los países, estén propensos a tener este tipo de recaídas. La segunda lección, como habíamos dicho, es que la macroeconomía del país mayoritario del esquema de integración es la que determina la macroeconomía del resto. Explicado en lo que es el nivel de tipo de cambio real, cómo es el monto y la dirección de la inversión directa. Y aquí es un tema que vale la pena detenernos. Brasil es el mayor, es el imán de atracción de la inversión directa extranjera que viene a la región. Y por supuesto que eso genera desbordes que nosotros recibimos. Pero también los socios mayoritarios, los que tienen mayor productividad, son los que también van penetrando a la región. Y así penetran a través de la exportación de sus bienes de capital, penetran a través de inversiones directas que hacen dentro de la región, complementando justamente sus grandes polos productivos con polos periféricos que quedan integrados verticalmente dentro del espacio. Con esto yo no quiero decir que no estoy dando un juicio de valor de que sea bueno o que sea malo. Es simplemente un tema objetivo. Y vale la pena meditar qué ha acontecido con industrias que están localizadas en nuestro país, que han sido vendidas a países de la Unión Europea, a países de Brasil, a Brasil, o incursiones que se hacen dentro de Argentina. Por lo tanto, aquí hay otro tema, es decir, estos espacios de alguna manera aceleran ese proceso. Yo no digo que los estén incentivando, pero aceleran la capacidad que tienen los países mayoritarios de irradiar su presencia económica dentro del espacio de integración. Por supuesto que otro efecto es que los sistemas financieros, por hecho o por derecho, se van integrando. Es decir, el tránsito de personas, de servicios, las corrientes comerciales van haciendo que los sistemas financieros se vayan integrando, lo cual no está mal, pero eso requiere justamente normas de regulación muy estrictas para poner cortafuegos. Hoy uno de los problemas que Europa tiene es que la regulación europea no puso los cortafuegos necesarios para evitar el contagio que ocurría en el mar Egeo y que termina en las orillas del Sena. Bueno, ahí tenemos otra realidad que es difícil de manejar, pero que es una realidad que se debe atacar. ¿Cómo son los cortafuegos para evitar de que los contagios que puedan transmitirse y que siempre se transmiten por el sector financiero puedan detenerse a tiempo? Y por último, la moneda única es un arma de doble filo. Da prestigio, facilita las transacciones comerciales dentro del espacio europeo, pero obviamente le exige a los países renunciar a la soberanía fiscal. No importa si está en el texto, hay que renunciarla de verdad. Es decir, nadie puede desequilibrarse o tener una política fiscal autónoma por un hecho circunstancial porque de alguna manera está arriesgando la estabilidad de la moneda común. Y por último, una moneda común elimina el grado de libertad para salir de las crisis. Porque una de las experiencias que
se constata a lo largo del mundo, tanto sea en las crisis asiáticas como en las crisis de América Latina, es que las salidas de las crisis se resuelven con inflación y devaluación. Y el euro justamente impide las dos cosas. No se puede devaluar y tampoco puede haber inflación, porque la inflación está determinada por el Banco Central Europeo, donde a su vez sigue los patrones de un país enemigo de la inflación como es Alemania. Por tanto, de alguna manera se puede decir que la moneda única en los procesos de integración que se van consolidando es como cerrar o tirar al mar el bote salvavidas que es necesario tener disponible frente a la eventualidad de una crisis. Y ese es el problema que enfrenta Grecia. La única forma que Grecia puede escaparse de este anillo de hierro es yéndose de la Unión Europea, lo cual fractura el esquema y puede servir de antecedente para que algún otro país pueda tratar de usar la vía de la devaluación como instrumento de salida. Ya de esto hemos hablado, y creo que ya estoy para cerrar. De esto ya hemos hablado, y yo quisiera entonces irme a lo que serían para mí las conclusiones, ya yendo directamente al Mercosur. Siempre se ha dicho de que el Mercosur debiera ser, o algunos dicen, debiera ser una forma de regionalismo abierto. Yo creo que frente a lo que venimos observando, creo que es una avenida válida para seguir. Regionalismo abierto que se logra con que los países puedan tener tratados de libre comercio con la mayor cantidad de países posible, porque eso diluye varios aspectos negativos que tienen los esquemas de integración, por lo menos en la etapa en la cual nos estamos moviendo. Primero, que diluyen el problema comercial. Es decir, los socios diversifican sus fuentes de colocación de productos. En segundo lugar, permite que los países pequeños puedan acelerar el cambio tecnológico, porque una cosa que nos olvidamos de mencionar es que cuando hay esta integración industrial determinada por el socio mayoritario, en definitiva, el resto de los socios, la frontera tecnológica es la que tiene el socio mayoritario. Y si uno, por ejemplo, toma como ejemplo, quizás haya alguien que pertenece a ese sector, pero déjenme el sector automovilístico. El Mercosur produce autos, pero yo les puedo asegurar que la mayoría de esos autos no pueden entrar a los mercados más sofisticados, porque no cumplen con los estándares o de confort, o de seguridad, o de lo que fuera. Y si no, vale la pena ver o comparar modelos que vienen de esta zona a precios más o menos similares, cuáles son los estándares tecnológicos que tienen, o de consumo. Por lo tanto, ese es un ejemplo de que los tratados de libre comercio ayudan también a acelerar el cambio tecnológico, sobre todo en los países que están más postergados en el mismo, como es en el caso de Uruguay. El otro tema es la regulación. La regulación tiene que ser no tan solo local, sino regional. Lo que tenemos hoy en día en la región son reuniones de coordinación, de comentarios, de ponerse al día de lo que está pasando, pero no hay una coordinación en materia de regulaciones que impliquen cortafuegos. Nosotros tuvimos la experiencia del 2002, donde
políticas exóticas desde el punto de vista del manejo de una crisis bancaria